De nuevo el agua atravesó en la barca hasta la otra orilla. Allí con mucho se quedó y un hombre suplicaba de rodillas. Jefe de la sinagoga y de nombre Jairo pedía: muriendo está mi niña, imponle por piedad tus manos y haz que viva. Y hacia su casa fue el Señor, y mucha gente lo siguió. Es el Mesías de Nazaret, que hace prodigios si crees en él. Él va sanando y haciendo el bien, sigue sus pasos, confía en él. Todo el que sufre irá hacia él, salud y vida viene a traer. Él es Jesús de Nazaret. En el camino una mujer el manto de Jesús tocó. Estaba enferma y entre tantos el Señor sintió que alguien sanaba. ¿Quién me ha tocado?, preguntó, y ella a sus pies lo confesó. Tu fe te ha dado la salud, ya vete en paz, Jesús le contestaba. Y la mujer sana marchó, y él su camino prosiguió. Es el Mesías de Nazaret, que hace prodigios si crees en él. Él va sanando y haciendo el bien, sigue sus pasos, confía en él. Todo el que sufre irá hacia él, salud y vida viene a traer. Él es Jesús de Nazaret. Aún de camino le dicen a Jairo: tu niña murió. Pero el Señor fue hasta la casa solo con Pedro, Juan y Santiago. Y entre los llantos y los gritos dijo: ella durmiendo está. Luego a la niña le mandó Talita cum, y ella se levantaba. Y él dijo: denle de comer. Nadie más debe esto saber. Es el Mesías de Nazaret, que hace prodigios si crees en él. Él va sanando y haciendo el bien, sigue sus pasos, confía en él. Todo el que sufre irá hacia él, salud y vida viene a traer. Él es Jesús de Nazaret. Él es Jesús de Nazaret.
buenos días, ya me vieron acá moviendo controles. Muy buenas tardes, perdón, ya andamos queriendo cambiar el horario de verano por el de invierno, pero estamos a 110 grados, así que no creo que vaya a venir el invierno tan pronto. Pero bueno, muchas gracias por estar acompañándonos, gracias por invertir estas siguientes 60 minutos de tu tiempo para formarte e informarte a través de Hablando de Nuestra Fe con Isaías Anaya y sus invitados. Y esta noche vamos a tener la segunda parte del documento Amoris Laetitia. Vamos a estar viendo, el primer capítulo todavía, pero artículos 31 al 40. Antes quiero hacerte una invitación, a ti que eres una pareja que está casada, que tiene el sacramento del matrimonio. La diócesis de Phoenix está ofreciendo un retiro este próximo 17 de julio en la parroquia Inmaculado Corazón, allá por la 9 calle y la Washington. Es una parroquia que nosotros le llamamos la Catedral de los Hispanos. Entonces, el próximo 17 de julio, de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde, va a ser el retiro. Es para parejas que estén con el sacramento del matrimonio. Si tú te acabas de casar, si tienes 30 años, si tienes 50 o 70 años de casados, este retiro es para ti. El evento va a ser totalmente gratis. Más adelante le vamos a ir dando más información sobre cómo comunicarte para que te puedas inscribir, ya que el cupo va a estar un tanto limitado, y el retiro lleva por nombre Matrimonio Asombroso Pilar del Altísimo. Va a ser algunas 7 u 8 horas de reflexión muy buenas. Yo creo que nos va a ayudar bastante a los que estamos viviendo este sacramento del matrimonio, y nos va a ayudar a reforzar. No significa que porque tengamos ya algo de experiencia o algunos años viviendo ya con nuestra pareja, significa que no podamos seguir recibiendo algo. Así que la invitación para este próximo 17 de julio, Parroquia Inmaculado Corazón de María, aquí en Phoenix, Arizona. Y pues vámonos directo con nuestro invitado. Gracias, diácono Ricardo. Buenas tardes, bienvenido nuevamente a este su programa. Buenas tardes, muy contento de estar con ustedes el día de hoy, que es la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y con mucho gusto vamos a empezar a hacer nuestra oración inicial diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar este Padre Nuestro especialmente por esas decisiones tan grandes que tomaron esos grandísimos apóstoles, San Pedro y San Pablo, de cambiar sus vidas y entregarse a Cristo sin ningún recelo. Ojalá nosotros los imitemos y podamos llegar junto con ellos al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y en nuestra oración inicial vamos a hacer nuestra oración por la familia, porque esta exhortación está basada en la familia, y entonces San Juan Pablo II nos hizo una, y yo quiero decirla despacio para que ustedes la vayan repitiendo. Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre que eres amor y vida, haz que cada familia humana sobre la tierra se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones que siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y el amor. Haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio se demuestre más fuerte que cualquier debilidad o cualquier crisis,
y por las que pasan nuestras familias. Finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú que eres la vida, la verdad y el amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues muchas gracias, diácono, por esta oración tan hermosa que fue inspirada por el ahora santo San Juan Pablo II. Muchas gracias por esta oración tan llena de amor hacia el matrimonio, que es lo que nos pide nuestra Santa Iglesia, y como lo mencionábamos hace un momento, el matrimonio es la base de toda sociedad, ¿no, diácono? En nuestra plática anterior concluíamos que la familia debe estar fundamentada o construida sobre roca. Mencionábamos que a veces un lado del pilar es roca y el otro lado del pilar es madera o es arena, se la dé a uno de los dos y pues colapsa, ¿no? Como estamos pasando en estos días, tragedia por allá en Miami, en Florida. Cuando construimos nuestra casa sobre roca, pues la sociedad se nutre y no llega a colapsar como lo estamos empezando a ver en estos tiempos. Por ahí se dice que la última señal de los últimos tiempos sería del ataque de Satanás hacia los matrimonios, ¿verdad? El matrimonio que conocemos nosotros como entre varón y mujer, que es el que pues nuestra iglesia nos ha venido enseñando. Diácono, ¿qué es lo que vamos a ver en estos siguientes capítulos? Bien, en este siguiente capítulo, la Iglesia nos explica de las exigencias y llamadas del Espíritu Santo resuenan en los acontecimientos mismos de la historia, ya que el bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. Esto quiere decir que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que los matrimonios y la familia puedan llegar a buen fin, pues el Espíritu Santo nos ha mostrado durante el análisis de la historia e incontables hechos sobre el matrimonio y la familia que las dificultades y desafíos actuales solamente pueden vencerse por medio de la comprensión, de la cercanía, de la compasión y del acompañamiento. Fíjese que me llama mucho la atención porque nosotros decimos la siguiente palabra, compasión, y a la mente se nos viene el sentir esa lástima, ¿no? Cuando compasión pues se divide en otro rubro, cuando hablamos de compasión en este sentido de la pareja. ¿Qué nos puede decir al respecto, diácono, cuando hablamos sobre este tipo de compasión que nos está pidiendo el documento, la exhortación? Cuando nosotros estamos hablando de compasión, no estamos hablando de tener compasión por alguien y decir, ay, pues tú estás bien, pero en realidad estás mal. No, compasión es de enfrentar la vida y decirle, mira, yo te entiendo, pero te quiero ayudar. Correcto. Entonces, te estoy dando la mano, pero quiero que tú también cambies. Esa es parte de las cosas que nosotros tenemos que entender. No nada más decir, ay, te tengo mucha compasión y ahí nos vamos a quedar. No, te tengo que sacar de este problema. Te quiero ayudar. Entonces, ahí sí es una verdadera compasión. Correcto. Y pues, obviamente, como lo mencionaba al inicio, diácono, el matrimonio es la base de toda sociedad. Y si un matrimonio está dentro del amor, de lo que entendemos como amor, tanto humano como celestial, pues ese matrimonio se fortifica y ¿qué sucede? Que produce o da hijos mejores para esta sociedad. Porque muchos de nosotros, y lo repito yo muy seguido, diácono, de que siempre decimos, es que yo quiero un mundo mejor para nuestros hijos.
pero pocas veces pensamos dejar mejores hijos para este mundo, y entonces es que se va a ver ese cambio, ¿no? Que la sociedad requiere y que nosotros queremos también como sociedad civil, ¿verdad? Eh, los cambios antropológicos culturales, ¿en qué afectan estos cambios a la familia? Estos cambios han hecho que la sociedad se vea afectada porque no tiene conocimiento de estos movimientos tan extremos que han sucedido. Pongamos un caso muy simple que pasó el año pasado, en que quedamos muchas familias encerradas en casa. Y en realidad las familias no se conocían. ¿Por qué? Porque lo único que hacía nada más era llegar a la casa a dormir y salir y dormir y salir y ya, pero cuando les dijeron van a trabajar en casa, ¿qué es eso? Voy a trabajar aquí junto a mi esposa y junto a mis hijos, ¿cómo le voy a hacer? Esos son los cambios a los que la familia tiene que adaptarse. Esos son los cambios en donde han sucedido muchos problemas, muchas dificultades, precisamente porque la familia no se ha podido adaptar a estos cambios tan extremos. Así es, y como nos dice el artículo 32 de este documento, y lo voy a citar textualmente, somos conscientes de la dirección que están tomando los cambios antropológico-cultural, en razón de los cuales los individuos son menos apoyados que en el pasado por las estructuras sociales en su vida afectiva y familiar. Lo que usted mencionaba hace un momento, Diácono, se vino esta situación de este problema de salud. Tuvimos que, ahora sí que, en el caso de la gran mayoría de familias, empezar a convivir. Y digo esto porque una familia ordinaria, aquí cuando menos en la realidad de aquí de Phoenix, papá y mamá trabajan en diferentes lugares. Los hermanos generalmente van a diferentes escuelas. Entonces, cada quien sale a las 6, 7, 6 y media de la mañana, se van. Unos regresan a las 3, otros regresan a las 4 y como bien lo menciona, algunos regresan solamente para dormir, ¿no? Llegan cansados y pues poca convivencia había con la familia. Ese es un cambio que hubo dentro del cambio anterior, que era la familia común, donde solamente papá trabajaba, mamá se quedaba en casa cuidando a los niños y era lo que la familia tradicional que conocemos nosotros. Viene este cambio, claro. Y ahora en el 2019 se viene otro cambio. El 2020 se viene un cambio grande donde tenemos que volver a retomar ese reencuentro de familia, donde mi hijo de tercero está en la recámara, mi hijo de sexto está en la otra recámara, mi esposa está en la cocina y yo estoy en la sala trabajando todos al mismo tiempo, porque se nos obligó. De cierta forma, yo pienso que dentro yo siempre lo he dicho, que dentro de lo malo podemos sacar algo bueno. Y lo bueno que yo puedo ver de eso es que las familias nos empezamos a reencontrar y a redescubrirnos nuevamente como familia que somos, a convivir 24/7, ahora sí, porque se canceló todo, se cerraron todos los lugares, había un horario para ir al supermercado, a cierta hora iban las personas de la tercera edad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empezó a dividir ese cambio. Y creo que al día de hoy ya nos acostumbramos a ese estilo de vida. Ya como que estamos viendo más común el estar en casa, el trabajar en casa, de hecho, pues ahorita por el calor se ha disminuido, pero en un mes anterior los parques se veían más llenos de familias, cosa que no se veía antes. ¿En qué afecta a la familia el excesivo o el exceso del individualismo? Retomándonos del 2019 para atrás. Bueno, el individualismo siempre ha existido y eso es lo que ha afectado más a las personas después de la pandemia. ¿Por qué? Porque esos grandes defectos que ahorita vamos nosotros a descubrir ha provocado que los individuos que no se sienten acompañados se sienten solos. Entonces,
Por eso se aclara que el individualismo exagerado es igualmente necesario considerarlo como en donde prevalece la idea de que un sujeto se construye sus propios deseos, desvirtuando con ellos los vínculos familiares y debilitando cualquier tipo de unión. Entonces pensamos en los padres, en los abuelos, en los hermanos, en las familias, y el vínculo entre dos familias que se crea en las familias lo rompemos con el individualismo. O sea, muchas personas antes eran individualistas, pero cuando llegaron a estar en casa el individualismo los acabó de ahogar porque dijeron: yo no puedo actuar así, yo no puedo vivir así, yo tengo que salir, yo tengo que actuar solo, porque exageran su manera de actuar sin pertenecer al grupo de la familia. Exacto, y yo siempre he puesto un ejemplo, y yo creo que esto va dentro de las culturas, ¿no? Vamos a hablar de la realidad hispana. Yo siempre he comparado esto con los equipos. Voy a hablar de México porque pues somos mexicanos. En México, ¿qué es el deporte que más sobresale en México? El box. El fútbol sobresale, pero como deporte de alterno, como en vez de ir al parque me voy a ver el partido de fútbol. Pero en el box ha habido infinidad de campeones, buenísimos campeones, excelentes campeones, y México tiene poquitas copas ganadas en fútbol. Yo lo comparo de la siguiente forma, referente a lo que estamos hablando. ¿Por qué hay más boxeadores buenos que futbolistas? Porque el boxeador es un encuentro de uno a uno, el individualismo. Pocos sabemos trabajar en equipo, y cuando somos un grupo de 12 o más, pues todos queremos ser los que metamos el gol y el que reciba los flachazos, ¿no? Para repartir autógrafos. Claro. Entonces, de esa forma yo creo que podemos comparar esta parte en cómo afecta el exceso del individualismo en las personas, especialmente las familias. Vamos a ponerlo en estas palabras. Vamos a decir que somos individualistas en la familia Anaya Duarte, que es la mía y con mi esposa. Si yo soy el machista, pues el individualismo lo estoy buscando yo. O sea, solamente yo, y lo que yo diga se hace, y lo que yo diga es lo correcto. Viceversa, si fuese la situación de mi esposa, donde ella es la que manda, ella es la que organiza, el individualismo sería en ella, y no dejaría al resto del equipo, que es la familia, trabajar para ir en armonía y disfrutar este sacramento que es el sacramento del matrimonio. ¿Está de acuerdo, diácono? Claro, y este es el problema del individualismo, que esa persona, como lo vamos a ver un poquito adelante, esta persona no se da cuenta de esos errores que comete. Exacto. Y nuevamente, a las personas que están fuera de Estados Unidos, estamos hablando sobre las realidades de aquí de Estados Unidos, pero que afectan igual a Latinoamérica, a España. Tenemos gente que nos está conectada en León, Guanajuato, en Sabinas, Coahuila. El sábado se estuvo comunicando una persona para pedir oración. Una o dos familias por ahí en España que nos escuchan también. Pero todos tenemos que trabajar, y todos vivimos bajo una situación de estrés. Siempre estamos bajo presión, siempre estamos bajo estrés, y dicen que el estrés es la mamá de todas las enfermedades. Ni qué decir de las enfermedades espirituales, ¿verdad? Porque cuando estamos bajo estrés y estamos desarrollando algún ministerio o algún apostolado, pues no lo desarrollamos de la forma que debemos, no reflejamos a Cristo en nuestro apostolado o en nuestra misión. Lo mismo sucede en nuestra familia. Aquí en Estados Unidos, diácono, ¿en qué forma afecta este estrés a nosotros los padres de familia? Bueno, en primera hay que ver cuál es la base de este estrés. Y en realidad no nada más lo vamos a considerar en Estados Unidos, sino lo vamos a considerar mundial. ¿Por qué? Porque el dinero y el empleo son las causas principales de que la cuarta parte de la población en Estados Unidos esté en estrés. Y si nos vamos al mundo, yo creo que si están en situaciones
económicas mucho más graves, va a ser hasta la mitad o más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos de considerar que esto es uno de los factores por los cuales las familias tienen dificultades y tienen problemas, por el estrés, porque tienen que andar buscando un trabajo, porque tienen que estar cumpliendo con el trabajo. Qué bonito para aquellos que podemos estar en casa haciendo el trabajo, pero qué difícil para aquellos que tienen que trabajar como aquí en Arizona, en Correcto. las madrugadas a las 2, 3 de la mañana irse a trabajar y salir a las 12, 1 de la tarde porque ya el calor ya no se aguanta. Es insoportable, correcto. Entonces, este trabajo es el que nos provoca estrés y es el que influye mucho en las familias. Así es, diácono. Y fíjese que, como bien lo menciona, ¿no? Generalmente esto sucede, el estrés por económico es lo que nos lleva generalmente a tener todo este tipo de problemas. Todo país capitalista, pues, vamos a estar bajo ese estrés, ¿verdad? Toda sociedad que se maneja por el trabajo, por lo que tienes. Y hay personas que se estresan más aún, se estresan más porque el vecino compró una camioneta del año y me está ganando, ¿no? Entonces yo quiero otra camioneta del año para poder superar al vecino, al compadre, al tío, al sobrino, qué sé yo. También, diácono, el estrés aquí en Estados Unidos nos lleva también a generalmente cuando nos sobrepasamos con estrés, pagamos los platos rotos con los seres que más queremos, que es con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Nos llenamos de estrés afuera y lo venimos a querer tirar a nuestro hogar. Y yo pienso que esa es una de las bases que debilita mucho esos encuentros matrimoniales, porque empieza a haber distanciamiento. También la falta de honestidad nos lleva a un punto de estrés. Comentaban, alguien me contó la historia de que un mexicano fue a Londres y tuvo que tomar el metro. Este señor vio que había 2 entradas para el metro y en una decía: personas que no traen dinero, entren por aquí. Personas que pueden pagar su boleto, entren por aquí y depositan su dinero. Se estuvo un rato este señor observando y vio que nadie entraba por la puerta gratis. Se le aproxima a la persona que estaba en taquilla y le dice: oye, estoy viendo que hay estas 2 entradas, pero todos entran por aquí, dice. ¿Qué tal si alguien quiere entrar por allá, por la puerta que es gratis? La persona le dice: ¿pero por qué lo tendría que hacer? Si no trae dinero, se va a ir por la puerta gratis. Pero si trae dinero, todos entran por la puerta y pagan su boleto de entrada. ¿Qué nos dice esto? Que la honestidad como persona nos ayuda a no llenarnos tanto de estrés. Porque usted sabe que una mentira empieza a hacer un efecto dominó. Y mentira chiquita se acostumbra uno y luego va al siguiente paso. Y viene la segunda mentira, viene la tercera mentira, viene la cuarta mentira. Y después de tanto repetir una mentira se nos convierte en una realidad en nuestra mente. Y es ahí donde nuestra cabeza empieza a fantasear y se llenar de ese estrés vacío e innecesario que pues sobre y basta con lo que ya tenemos con el día a día, ¿no? en nuestros países, diácono. Dicho esto, también hablando sobre la honestidad, ¿a qué nos lleva el falso concepto de lo que es la libertad en familia? Esto nos lleva a que la genuina libertad muchas veces no aparece. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entendiendo, según nuestra manera y según nuestro concepto, de que vamos a convertir la casa en un lugar de paso. ¿Por qué? Porque yo soy libre. O también porque acudo a ella, pues, cuando me conviene. Ah, pero eso sí, yo tengo derechos. Entonces, ahí es donde estamos falseando la vida. Yo exijo, pero no doy. Entonces, tenemos que ser conscientes
de que si yo quiero construir el matrimonio, yo debo participar, yo debo dar, no nada más que parezca un hotel. Entonces, en el caso de la esposa va a decir, pues tú nada más vienes aquí a dormir, pues mejor te vas a dormir a la calle, porque no necesitamos una persona que venga a dormir, necesitamos una persona que nos resuelva los problemas, que nos ayude, que participe. Entonces, ahí es donde el individualismo, lo volvemos a repetir, Exacto. funciona. O sea, esta es una enfermedad del siglo, eso es una enfermedad que tiene muchas personas y que no quieren salir de ella. Exacto. Y ese individualismo, y como lo acaba usted de mencionar hace un momento, nos lleva al ya famoso síndrome, le puse yo. No existe, pero yo lo inventé. El síndrome del padre o madre ausente, como bien lo menciona. Llegamos a casa a la hora que queremos, llegamos con un nivel de estrés súper alto, o si es más aún, pues llegamos, salimos de trabajar el viernes, llegamos el domingo, sobrepasado de copas, sin dinero, y en vez de solucionar problemas, traemos más problemas y más cargas a nuestra casa. ¿Por qué? Oh, es que yo soy hombre y trabajé mucho y me merezco tomarme mis copas. Oh, es que pues yo también trabajé y pues yo me voy a ir al baile y los hijos bien, gracias. Entonces, hay familias que pueden caer también en ese síndrome ¿no? que yo inventé, el síndrome de los padres ausentes, donde están, pero no están. Entonces, Claro. y pues relativo al individualismo, ¿no? ¿Por qué? Porque soy yo me merezco, esta es mi casa, llego con problemas y quiero que me atiendas. Entonces, empiezan las fricciones y empieza ahí el camino, se empieza a abrir la brecha hacia el divorcio, ¿verdad? Ya cuando, entonces, dicho esto, ¿qué debemos hacer frente o cómo debemos de enfrentar la sensibilidad actual? Ahorita somos alguien por ahí, y así le llaman, a mí no me gusta decirlo, pero lo voy a decir por esta ocasión, que tenemos una generación de cristal, que por todo se ofenden, por todo se molestan, ¿no? Esta nueva tipo de sensibilidad. Hay sensibilidad a la moda, hay sensibilidad por sentimiento de inferioridad frente al fracaso de muchos matrimonios, diácono. ¿Cómo debemos de hacer frente a este tipo de sensibilidad? Bueno, primeramente debemos de considerar que nuestro matrimonio debe de ser fuente de gracia. Nosotros debemos de ofrecer gracia. Pero ¿cómo vamos nosotros a ofrecer la gracia si nosotros no la tenemos? Entonces, ¿cómo vamos a adquirir la gracia? La vamos a adquirir rezando. La vamos a adquirir yendo a misa cada domingo, acercándonos a los sacramentos. Entonces, ahí sí podremos repetir esas frases tan hermosas que dijo Tobías y su esposa. Hagan el bien y no conocerán la desgracia. Más vale la oración y el ayuno, la limosna y la justicia que la riqueza con injusticia. Más vale tener poco y ser justo que tener mucho siendo pecador. La limosna libra de la muerte, purifica de cualquier pecado. Los que dan limosna tendrán larga vida, los que cometen el pecado y la maldad atentan contra su vida. ¿Qué quiere decir? Que la gracia nos hace separarnos del mal. No es que nos asustemos del mal, sino que nos hace poner una cortina y decir, yo estoy preparándome con la oración para que mi familia pueda ser un buen ejemplo. Que nosotros podamos mostrar con la gracia cómo debe ser un matrimonio. Entonces toda la gente va a decir, el matrimonio fulano funciona. ¿Por qué? Porque son cristianos, porque son católicos de verdad, porque lo que dicen, hacen. No nada más lo dicen,
sino que lo hacen. Entonces, ahí está el ejemplo de Tobías, del cual no me puedo detener mucho, pero en el cual le habían dicho, no, ya habías matado, la esposa con la que te vas a casar ya, se habían muerto sus 7 esposos, ¿por qué te vas a casar? A lo mejor eres tú el 8º. Y él dijo, no, yo le estoy pidiendo a Dios una esposa, y esa fue Sara. Entonces, esta oración tan hermosa que nos dice que debemos de rezar, debemos de ayunar, entonces eso nos va a ayudar a que seamos ese ejemplo que tanto necesita nuestra sociedad. Correcto. Y cuando estamos hablando de limosna, no nos estamos refiriendo a dar lo que nos sobra, a dar las migajas. Es dar de lo que tenemos, de lo que comemos, de lo que vivimos. En algún lugar alguien me dijo, a mí me enseñaron que si yo tengo un pan y tú no tienes pan, los dos vamos a tener medio pan. Es decir, compartir. Y como bien lo menciona ahorita, ayunar, orar unos por otros, interceder por unos por otros. Y por qué no, si podemos ser mejores personas en el sentido de que vamos a llevar yo soy un empleado y me dieron 65 baterías para reponer los control remotos de 65 televisiones. Pero por ahí descubrí que 2 baterías estaban nuevas todavía. Sobran 2 baterías. Me las voy a llevar a mi casa. Eso no es ser buen cristiano. Ser buen cristiano es decir, estas 2 baterías las devuelvo o las dejo aquí de repuesto porque están dentro de este presupuesto, y aunque sean 2 baterías, no son mías. Son de la persona que me confió la instalación de esas baterías en esos control remoto. Entonces ahí es donde entro yo, diácono, a lo que decimos ahí empezamos a formar mejores hijos, mejores familias para este mundo, ¿verdad? Cuando la pareja entiende este concepto de la oración, de alimentarnos eucarísticamente, porque es el alimento espiritual para nosotros los cristianos católicos, cuando empezamos a entender este concepto y empezamos a abrazar nuestra fe como se debe, ¿qué beneficios trae a la pareja en este crecimiento en el amor y en la ayuda mutua? Cuando ya dejamos de decir yo soy yo y tú eres tú, y cada quien trabaja como puede. Precisamente cuando hay ayuda mutua es cuando empieza a fructificar el matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que debe de tener espiritualidad. Y la espiritualidad no se da así como si fuera uno a comprar enchiladas o chilaquiles. Hoyos. No. La espiritualidad se da como un arte que requiere de que yo, dentro del matrimonio, voy a aceptar lo que me está diciendo Jesús de amar. ¿Y a quién voy a empezar a amar? A mi esposa. La voy a empezar a entender cómo es, con sus defectos, con sus cualidades. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos decimos, yo nada más tengo cualidades. ¿Y los defectos? No. Entonces no. Yo tengo que aceptar mis defectos y mis cualidades, y los defectos y las cualidades de mi esposa, y lo único que vamos a hacer va a ser compaginar nuestras cualidades y ayudarnos en nuestros defectos, apoyarnos. Entonces ahí empieza a crecer el amor mutuo. Ahí es donde empieza a entenderse que yo no estoy, como estamos hablando ahorita, de que la individualidad va a triunfar. No, al contrario, va a ser el amor el que va a triunfar. Exacto. San Agustín decía que una vez que tú sientes que no eres pecador, empiezas a hacerlo, ¿verdad? Hablando sobre, yo no tengo defectos, solo virtudes, y tú eres la que tienes defectos, tú eres el que tienes defectos. Pero, como bien lo menciona Diácono, la espiritualidad conyugal es un arte de vivir, porque es un arte convivir, o sea, somos 2 personas diferentes, 2 mundos diferentes, que compaginamos en cierto momento, y que las debilidades de tu pareja son las fortalezas que tú tienes.
y las debilidades que tú tienes son las fortalezas que tiene tu pareja. Cuando empiezas a dejar el individualismo y empiezas a hacer el singularismo, el pluralismo, perdón, que empiezan a ser dos, a trabajar en conjunto, a trabajar juntos para mejorar, no nomás en el ámbito económico, sino en el ámbito espiritual. En mi caso, y lo voy a decir así abiertamente, mi esposa es la que trabajó mucho para el ámbito espiritual, hasta que consiguió que su bien amado esposo, perdón, y mi esposa está allá atrás de cámaras, es la que está controlando ahorita el switch de las cámaras, así que no voy a echar mentiras porque luego me va a distorsionar la cámara y me va a hacer ver más feo de lo que ya estoy. Mi esposa fue la que trabajó por muchos años hasta que funcionó la oración. Entonces, cuando decidimos nosotros dar el siguiente paso y obtener el sacramento del matrimonio, teníamos muchas dudas. Y una de las dudas es algo que usted nos envió, bueno, y usted nos las va a responder, perdón, que es, ¿qué debería o qué debe de hacer la iglesia para acompañar a los nuevos matrimonios? Bueno, hay una cosa que debemos de crear grupos especializados para seguir a estos matrimonios. ¿Por qué? Porque tienen problemas específicos, porque tienen situaciones específicas. Y esto es precisamente una de las cosas de las cuales nosotros no nos hemos dado cuenta de que hay, además de los grupos parroquiales, existe el internet. Y en el internet existen muchos ejemplos que nos pueden ayudar, pero muchas veces, el caso de los nuevos matrimonios, nada más recordemos nuestros viejos tiempos, nada más nos acordamos del puro amor, pero se nos va el mundo porque el amor nos tiene cegados. Pero debemos de empezar a reconocer que no nada más es el amor, sino la realidad. Y entonces ahí es donde nos puede ayudar nuestra parroquia, donde, como el caso que ahorita acabas de nombrar, en Inmaculado Concepción va a haber una reunión de matrimonios. Eso es lo que tenemos que buscar. O sea, no todo nos va a dar la iglesia, nosotros tenemos que buscar, y el mundo nos está ofreciendo también dentro de la Iglesia Católica en muchas partes, y les voy a poner un ejemplo de Centroamérica al final, nos está ofreciendo muchos talleres virtuales. Entonces, depende de nuestra decisión, de nuestro amor, en donde queremos que nuestro amor crezca, decimos, vamos a prepararnos más, vamos a aprender más. Exacto, y fíjese que algo que yo por los últimos 14 años siempre procuré que se hiciese fue precisamente esto. A mí me llenaba, me llena todavía mucho la atención, me llama el hacer grupos de laicos, obviamente asesorados y acompañados por un sacerdote o un diácono, como es el caso de usted. ¿Por qué? Porque el sacerdote o el sacerdote específicamente nos puede dar más sobre el ámbito espiritual. Ustedes como diáconos nos dan lo espiritual y también el ámbito del matrimonio. O sea, tienen la experiencia de convivir con su pareja. El sacerdote no. Nosotros los laicos tenemos la siguiente realidad de que tenemos más la experiencia familiar aún, ¿verdad? Entonces, cuando conjuntamos esas tres fases, yo pienso que lo que se ofrece a la comunidad es, como bien lo mencionó ahorita, es un tesoro no inalcanzable, al alcance de todos, pero también nosotros como padres de familia debemos de buscar las herramientas, porque generalmente por la comodidad, pues queremos que nos los traigan todo a casa, que sean exactamente a la hora que yo quiero, cuando yo puedo. Y esos yo les llamo los católicos de embarazo permanente, que van cuando les nace, y como nunca les nace, pues siempre
pues nunca van y ahí andan cargando con ese embarazo, ¿no? Entonces esos católicos de embarazo permanente, habemos muchos, y me cuento porque soy católico, pero dejemos el embarazo permanente y dejemos que fluya, busquemos, salgamos al encuentro. Como lo mencionamos ya, esto que ustedes nos está ayudando a desarrollar este documento, está en la página de internet del Vaticano, totalmente gratis, es cuestión de un clic descargarlo y lo puedes traer en tu teléfono, en tu tableta, dedicarle menos tiempo a las redes sociales, ¿verdad? Y empezar a leer e instruirnos un poco más, o en este caso seguir este programa, que es lo que estamos tratando de hacer en un grupo de laicos y consagrados, de formar e informar a nuestra comunidad sobre la riqueza que tiene nuestra Santa Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, una vez hablado sobre los nuevos matrimonios, y cuando me refiero a nuevos no significa eso solamente los recién casados, porque el matrimonio se tiene que estar renovando a diario, ¿verdad, diácono? Al día. Claro. El ayer ya es historia, el mañana es incierto, por eso el hoy se llama presente. ¿Y por qué? Porque el presente nosotros entendemos, oh, te traigo este presente. Entonces es el presente porque es un regalo que Dios nos da. Entonces vivamos el presente como tal, como ese regalo. Obviamente somos dos personas y va a haber de repente algunas fricciones, algunos desacuerdos, pero nada que no se pueda solucionar sentándose a la mesa y dialogar para llegar a un acuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene la confianza en la gracia que no hemos mostrado a los matrimonios? Bueno, primeramente, una de las cosas más difíciles de entender es que la confianza en la gracia es obra del Espíritu Santo. Si nosotros vamos a entender que yo voy a llegar al matrimonio y me voy a convertir, es una cosa bien difícil de entender. ¿Por qué? Porque yo llego al matrimonio, pero yo llego y vamos a poner el ejemplo con mi trajecito y yo digo, de aquí no me cambian. ¿Por qué? Porque traigo mi traje nuevo y según yo, estoy bien formado. No es cierto. Exacto. ¿Por qué? Porque nos tenemos que convertir, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos cambie. ¿Por qué? Porque estamos llegando a una obra en donde no conocemos a la otra persona. Entonces tenemos que llegar con toda humildad y decirle al Señor, como Tobías, que ojalá tú y yo podamos estar unidos. Y entonces le quitamos el ojalá y decimos el día de hoy, ay Señor, empezamos una tarea muy grande. ¿Por qué? Porque la gracia es la que nos va a convertir, nos va a quitar todos esos defectos, individualismo, falta de responsabilidad, infinidad de cosas que son las que nos impiden. Y para esto existen muchas cosas de las cuales nosotros no queremos aceptar la gracia, que es aceptar ir a confesarnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. Y si yo quiero tener la gracia, tengo que volver a adquirirla. Y esto es lo que muchas personas no estamos considerando. Consideramos que la gracia ya se fue. No. Puede regresar, pero tenemos que recurrir a los sacramentos. Tenemos que volver a decirle a Dios, como dijo San Pedro, me equivoqué 3 veces, Señor. Yo sé que me estás regañando porque 3 veces no lo hice, pero pues estoy aquí en la primera fila aceptando mis errores. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. No quedarnos como pasó con Judas Iscariote, que cometió el error más grande de su vida. No, tenemos que irnos al frente y decirle al Señor, Señor, me equivoqué, me quiero convertir. Y si nos tenemos que convertir y cambiar muchas veces en nuestro matrimonio, lo tenemos que aceptar porque nos hemos equivocado. Y lo tenemos que entender porque tenemos que aceptar que Dios tiene que intervenir en nosotros.
No nada más el ser humano solito va a actuar, no, tenemos que darle a Dios el derecho de que participe con nosotros, de que Él sea esa parte en donde le decimos a la esposa, me voy a donar a ti, y la esposa va a decir, yo me voy a donar a ti, pero los dos nos vamos a donar a Dios. Entonces ahí sí estamos comprendiendo que el Espíritu Santo está actuando y nos está haciendo pensar, tú individuo con tus errores y tus defectos vas a cambiar. Entonces la conversión nos va a llevar a aceptar que nosotros tenemos que estar unidos con la iglesia, que así como la iglesia es esposa de Cristo, así también nosotros debemos de entender que esposo y esposa somos parte del camino de Cristo, somos parte de esa obra de Cristo. Entonces el Espíritu Santo entonces nos está enderezando nuestra vida y nos está haciendo entender que no estamos hechos solitos, no, el Espíritu Santo va a participar con su gracia, pero tenemos que ir a misa cada domingo, tenemos que confesarnos frecuentemente, tenemos que aceptar que nos hemos equivocado y decirle a la esposa, me equivoqué, y la esposa también humildemente decir, me equivoqué. Y no tener miedo de aceptar. San Pedro lo aceptó y por eso llegó a ser el primer papa, la roca de la iglesia. ¿Por qué? Porque fue firme en aceptar sus errores y avanzó. Exactamente, diácono. Y cuando hablamos sobre el equivocarnos, viene lo que es la justificación. Pero cuando hablamos de justificación no estamos hablando de que, es que yo hice esta acción por esto. No, justificarnos es decir, reconozco y quiero justificar estos pecados ante Dios mediante el sacramento de la confesión. Entonces, cuando hablamos en esa parte, y le digo porque a mí me dijeron en algunas ocasiones, es que en la iglesia hay puros, está llena de hipócritas, de mentirosos, de borrachos. Y yo le dije a esa persona, me recuerdo porque tengo confianza con él, le dije, no está llena, faltas tú, hay espacio para uno. Entonces, ¿verdad? Entonces, se me quedó viendo esta persona, le digo, es que mira, la iglesia no es un lugar de santos. La iglesia no es incienso, serafines y querubines. Dice el Señor, yo no vengo a curar a los sanos, yo vengo por los enfermos. Entonces, precisamente por esa enfermedad que yo le llamo pecado, es que yo estoy tratando de hacer lo mejor de mí ante el Señor en la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no me refiero al edificio. Lo hablamos la semana pasada, diácono. La antepasada, perdón. La iglesia doméstica. Aquí es donde yo tengo que dar mis verdaderos frutos, porque por sus frutos os conoceréis, dice el Señor. Entonces, la justificación no solamente la remisión de los pecados, dice el artículo 1528 del Concilio de Trento. La justificación no es solo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del interior del hombre. Entonces, una vez que nosotros empezamos a hacer esas renovaciones internas espirituales, es cuando verdaderamente nos asemejamos a Pedro. Reconocemos que la regamos, reconocemos que no fuimos lo que esperaba el Señor en ese momento, pero Señor, aquí estoy. Como bien lo dijo Jesús también en su momento. Si es tu voluntad, aparta de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Entonces, apliquémoslo a esta vocación de la pareja, como nos dice el Génesis 2:24. El intercambio del consentimiento que la instituye significa para los esposos un compromiso de recíproca donación y acogida total y definitiva en una sola carne. Génesis 2:24 habla sobre y se volverán los dos una sola carne, ¿verdad? Entonces, cuando el matrimonio empieza a transformarse, se empieza a convertir en una sola
en una sola unidad. Por eso es unidad, porque son una sola cosa, también dicen algunas traducciones de las Biblias. La apertura de la gracia de los matrimonios, diácono, ¿en qué consiste? Una de las cosas de las cuales muchas veces nosotros no entendemos es que para que nuestro matrimonio sea fructífero, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que entender que puede parecer difícil que haya fidelidad en el matrimonio, pero los esposos deben de dar, por medio de las situaciones más difíciles, muestra de ese apoyo y de esa decisión de servir y de estar dispuestos al sacrificio. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que estamos recibiendo en el matrimonio unas gracias especiales. Y yo quiero decirlo muy específicamente en el caso mío cuando recibí el diaconado. También voy a hablar del matrimonio, pero específicamente en el diaconado. ¿Qué fue? Yo recibí esas gracias de sabiduría que no tenía antes. Y eso lo recibí en el momento de que el obispo me ungió en mis manos y yo dije, Dios mío, gracias por ese regalo que me has dado. Entonces, nosotros debemos de entender que al recibir esas gracias especiales, lo estamos recibiendo del sacramento que nos está dando. En el caso del matrimonio, yo puedo decirlo sinceramente, de que los seres humanos creemos que ya estamos completos y decimos, ay, me caso nada más por un simple compromiso. No, tenemos que cambiar muchas cosas. Tenemos que enderezar muchas cosas. Y una de tantas cosas es, por ejemplo, saber manejar el dinero. Aprendí después de los años a decir, el dinero no me maneja. El dinero es parte de la familia. Entonces, esa es una gracia especial que vamos recibiendo, de decir, yo no voy a ser esa persona que va a despilfarrar el dinero, sino al contrario, voy a pensar, ¿para qué es el dinero? Para mi familia. Entonces, esas gracias que recibimos, solamente las recibimos en el matrimonio. Entonces, por eso es por lo que animamos a todas las parejas a que se casen, no nada más por la ceremonia, sino porque van a recibir gracias, y esas gracias no se reciben de cualquier forma, se reciben con un sacramento. Así es, y tristemente, pues en mi experiencia también trabajando en la parroquia, en las parroquias, me tocó ver como cuando llegaba el momento en que las parejas iban a recibir el sacramento, que no es el sacerdote el que los casa ni el diácono, son ellos mismos los que hacen los votos. El sacerdote o el diácono solamente es un testigo y bendice esa unión ante Dios. Me tocó en algunas ocasiones que la muchacha estaba más preocupada para que el vestido se viera bonito por la foto, o de repente el fotógrafo haciéndole señas o queriendo guiar. Creo que en una ocasión me tocó estar con usted, que el fotógrafo quería guiar cómo iba a ser el sacramento del bautizo. Recuerda que quería que hiciera esta pose, que se moviera de esta forma, que cuando esta es una vivencia única en la vida e irrepetible. Lo podrás volver a ver de repente en tu video si lo compraste, pero no es la misma. O sea, es una experiencia única cuando recibes el sacramento del matrimonio, pero también este sacramento nos ayuda la reconciliación sacramental, diácono. Nos ayuda a reconciliarnos, en mi caso, que viví por un buen tiempo con mi esposa sin el sacramento del matrimonio. Recibir esa reconciliación sacramental y la Eucaristía nos permitieron llevar estos desafíos del matrimonio y la familia, diácono. ¿En qué forma para las nuevas parejas o esas personas que se están preparando para el matrimonio, diácono, permiten sobrellevar el sacramento de la reconciliación o de la confesión
y la Eucaristía nos ayudan a sobrellevar esas situaciones o esos desafíos, más bien, no tanto problemas, sino desafíos dentro del matrimonio y la familia. Bueno, primeramente debemos de partir de una premisa. Si nosotros nos casamos por amor, debe de continuar el amor. ¿Qué quiere decir? Que el amor debe de ir desarrollándose cada día más. Y esto es parte de lo que muchas veces los jóvenes no entienden. Ellos están considerando que, yo nada más con lo que di de amor ya fue suficiente. No, ese es el amor incipiente. Es el amor, vamos a decir, primerizo. Pero hace falta un amor más fuerte. Entonces, ese amor más fuerte es el que se solidifica con la fe. Cuando nosotros tenemos la fe, nosotros debemos de pensar de que Dios nos va a ayudar, ayudándonos los esposos, por ejemplo, en el estudio, en el trabajo, en el mejorar, en el avanzar, en comprendernos. Entonces la fe nos va a ayudar a que nosotros entendamos que así era nuestro amor chiquito. Pero a través de los años, en mi caso 30 y tantos años, ha crecido. Pero ha crecido porque le hemos invertido tiempo, dinero, esfuerzo. Entonces, los matrimonios jóvenes deben de entender que es como una plantita chiquita que hay que hacer crecer, y no piensen que esa plantita, porque ya me casé, ya la hice. No, es el principio apenas, porque te falta que esa plantita chiquita se vuelva un árbol fuerte, que aguante todo tipo de embates. Porque a la plantita chiquita, ¿qué le pasa? Con cualquier cosa se cae. Exacto. Pero con ayuda de Dios y de la fe, entonces podemos decir que se está solidificando, que nosotros podemos entender que cualquier situación, cualquier dificultad, cualquier problema nos va a ayudar. En el caso de los hijos, en el caso de tener una casa, en el caso de saber cómo manejar el dinero. Ahí están una de las cosas de las cuales se habla en la preparación matrimonial, pero lo debemos de llevar a la práctica. No decir, es que mi dinero y tu dinero. Entonces, ¿para qué es matrimonio? Para que cada quien esté viviendo su cuenta de banco personal. Entonces, ¿para qué se casaron? Entonces, en ese caso, es cuando nosotros estamos hablando de que crecer juntos, hacer que esa plantita se vuelva un árbol fuerte y pueda resistir todo. Y en el momento de que Dios nos dé la oportunidad de tener hijos, ya tenemos esa fuerza suficiente. ¿Por qué? Porque los hijos son los que van a decir, papá y mamá son un buen ejemplo para nosotros, porque tienen fe, porque tienen confianza de que Dios los ha hecho esa fuerza suficiente basada en la fe. Exacto, diácono. Y hemos estado hablando mucho sobre el sacramento de la reconciliación, y me voy a brincar un artículo que trae usted, diácono. Me voy a ir directo al 14, porque me parece muy interesante lo que usted refleja de acuerdo a su experiencia, y que a mí me encanta hacer esta pregunta. ¿En qué forma debe ser el mensaje de la iglesia hacia los pecadores? Bueno. Es decir, hacia nosotros. En primera, debemos de entender lo que es la misericordia. Esta es una palabra fundamental. Nosotros no podemos medir a toda la gente con nuestra regla. Tenemos que medirla con
la idea de Dios. Entonces, si Dios es misericordia y vino a este mundo no a juzgar, porque ese no era su papel, va a venir al final de los tiempos, pero vino a tener misericordia, a guiarnos, a dejarnos ese camino por el cual podamos transitar. Entonces, en ese caso, nosotros no podemos decir, yo me voy a volver como los fariseos, a ver, vamos a aventarle piedras a todos los pecadores. Pues al final de cuentas también a mí me van a caer las piedras, porque no creo que sea yo un santo. Entonces, en ese caso debemos de considerarnos que debemos de tener misericordia, porque la misericordia empieza porque Dios a mí me perdonó y yo también debo de perdonar a los demás. Exactamente, diácono. Nos queda todavía bastante material, diácono. Desafortunadamente el tiempo se nos vino encima. Vamos a dejar la segunda parte de estos artículos para el siguiente martes, ¿le parece bien? Con mucho gusto. Para seguir desarrollando, porque estaba leyendo su reflexión y está grande, está inmensa, con algo que siempre pedimos, ¿no? Con la carisma de este programa, algo que nuestra gente entienda, que podamos reflexionar verdaderamente y que nos llegue de una forma directa, aunque nos lleguen las piedras derechas, ¿no? Entonces, vamos a despedirnos, no sin antes, queridos hermanos, recordarles que este próximo 17 de julio, en la parroquia del Inmaculado Corazón de María, allá por la calle 9 y la Washington, los que vivimos aquí en Phoenix, Glendale, Chandler, Mesa, Tempe, todo el área, y si puedes venir de otro lugar del estado o puedes venir de fuera, serás bienvenido. De 9 de la mañana a 3:30 de la tarde, retiro para matrimonios con el sacramento del matrimonio, con el título del matrimonio asombroso pilar del Altísimo. Va a haber facilitadores, la entrada es gratis y se les va a proveer el lonche, entonces vénganse con una mentalidad abierta. Más en los próximos días les vamos a estar dando más información sobre cómo registrarse. Es un evento que la diócesis de Phoenix, a través del Departamento de Matrimonios y Respeto a la Vida, nos hace la cordial invitación para que podamos asistir a ese excelente retiro este próximo sábado 17 de julio, allá por la 9 calle y la Washington. Estaremos pues ahí presentes para que nos acompañen. Diácono, pues muchas gracias por estar con nosotros. Le voy a pedir que nos despida esta tarde con la oración final y que nos regale su bendición a nosotros y a todas las personas que nos están siguiendo en esta página a través de nuestra fe, hablando de nuestra fe con Isaías Anaya y sus invitados. Bien, yo quiero hacer esta oración final precisamente por aquellas personas que hayan sido tocadas por Dios. Porque no es que nosotros estemos hablando mal o del individualista o del egoísta o de X, Y o Z persona. No, debemos de tener compasión, debemos de tener misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es misericordia. Entonces vamos a pedirle a ese Dios misericordioso que ha venido a esta tierra a perdonarnos, a que nosotros también perdonemos a todos, porque al momento que recibamos perdón, también nosotros recibiremos la salvación. Así que vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima el día de hoy que nos acompañe en estos difíciles temas que son el matrimonio, para que ella, que estuvo junto con San José, nos acompañen a ir en el camino hacia el cielo. Pero para llegar al cielo necesitamos vencer muchas dificultades, vencer muchos problemas, y le decimos a nuestra Madre Santísima: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues muchas gracias a quienes nos han acompañado, nos han hecho el favor de patrocinarnos con su tiempo y pues a través de sus comentarios. Los esperamos mañana a las 12 del mediodía. Estamos haciendo el rezo del Ángelus. A las 12 del mediodía, tiempo de Arizona, vamos a estar transmitiendo el Ángelus. Y el próximo martes seguimos con la segunda parte de estos artículos, del artículo 31 al 40 del capítulo 1 del documento Amoris Laetitia. Un saludo, un abrazo en Cristo, que Dios los bendiga y esperamos estar en sintonía con ustedes el día de mañana. Feliz noche.